Ítem SCP-4095 Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-4095 se guarda en un archivador en el sitio 73 y puede ser utilizado libremente por cualquier miembro del personal de clase 2 con el permiso de cualquier investigador que tenga experiencia con SCP-4095. SCP-4095 se guarda en un archivador en el sitio 73 y solo se puede experimentar con él con sujetos de clase D o sujetos que hayan aprobado un examen psicológico completo. La experimentación requiere además el consentimiento por escrito de dos investigadores superiores que tengan experiencia previa con SCP-4095. Descripción. SCP-4095 es una tarjeta de San Valentín que mide 15 centímetros por 10 centímetros cuando está cerrada y está impresa en cartulina. El anverso de la tarjeta es principalmente de color salvia y muestra un búho de dibujos animados posado en una rama con el texto "Adivina quién te ama" encima. La empresa de tarjetas de felicitación imprimió miles de tarjetas de este modelo en 2002, pero solo SCP-4095 muestra propiedades anómalas. Los efectos anómalos de SCP-4095 se manifiestan cuando un humano, de ahora en adelante SCP-4095-1, abre SCP-4095 para ver su contenido. Para cada persona, SCP-4095 contendrá una lista diferente de nombres escritos a mano. SCP-4095-1 se convencerá de que es una lista de personas que lo aman. En la gran mayoría de los casos, SCP-4095-1 no se sorprende por el contenido de la lista, ya que regularmente contiene miembros de la familia y parejas románticas. En los casos restantes, SCP-4095-1 creerá firmemente que faltan uno o más nombres. Debido a la naturaleza subjetiva del amor, no se puede decir con certeza si SCP-4095-1 está justificado o no en su creencia. SCP-4095 no exhibe ninguna otra propiedad anómala. La investigación sobre el alcance de los poderes anómalos de SCP-4095 está en curso, y puede incluir una disminución de la estabilidad mental de SCP-4095-1 en los casos mencionados anteriormente. Registro de experimentos notables. Prueba 4095-A. 20 de enero de 2007. Sujeto Dr. DeForest. Procedimiento: el Dr. DeForest abrió SCP-4095. Resultados: SCP-4095 enumeraba a los miembros de la familia del Dr. DeForest, su esposa y sus hijos. DeForest, DeForest y DeForest. SCP-4095 también incluía el nombre del propio Dr. DeForest. Análisis: SCP-4095 reconoce tanto el amor platónico como el romántico. Prueba 4095-A1, 2 de septiembre de 2010. Sujeto Dr. DeForest. Nota especial: el padre del Dr. DeForest, murió el 15 de agosto de 2010, poco antes de la prueba. Procedimiento: el Dr. DeForest abrió SCP-4095. Resultados: SCP-4095 contenía los mismos nombres que en la prueba 4095-A, con la excepción del nombre de su padre. DeForest. Los investigadores concluyen que SCP-4095 no manifestará los nombres de los muertos. Prueba 4095-B. 1 de febrero de 2007. Sujeto DRS. DeForest y Walsh. Procedimiento: el Dr. DeForest abrió SCP-4095 y, sin cerrarlo, se lo entregó al Dr. Walsh.
Resultados SCP-4095 solo mostraba los nombres como en la prueba 4095, A, la familia y la esposa del Dr. De Forest. Los investigadores concluyen que, mientras está abierto, los nombres en SCP-4095 no cambian. Solo cuando se cierra y se vuelve a abrir ocurre una transformación. Prueba 4095-C. 15 de febrero de 2007. Sujeto señor. Procedimiento el señor. Abrió SCP-4095. Resultados el señor. Mostró gran angustia porque la lista de SCP-4095 no incluía a su esposa de 16 años. Sin que los investigadores se lo indicaran, abrió y cerró SCP-4095 varias veces rápidamente, para ver si este problema se corregía. El 3 de marzo de 2007, el señor fue detenido mientras intentaba exponer a su esposa a SCP con la intención de matarla, una importante violación del protocolo de la Fundación. El señor permanece bajo evaluación psicológica de la Fundación. Se determinó que el señor estaba mentalmente estable y fue expulsado de la Fundación por conducta moralmente reprobable. A la señora se le administró amnéstico de clase A y no recuerda nada del evento. El señor y la señora se divorciaron el 21 de abril del 2007. Se está evaluando la duración de la inestabilidad mental que puede crear SCP-4095. Aviso: tras los acontecimientos de la prueba 4095-C, se han endurecido los protocolos para obtener permiso para experimentar con SCP-4095. Estos implican que los únicos sujetos de los experimentos con SCP-4095 deben ser de clase D o haber pasado una evaluación psicológica exhaustiva. Prueba 4095-D. 2 de marzo de 2007. Sujeto señora. Nota especial: la señora es ciega. Procedimiento: el sujeto abrió SCP-4095. Resultados: la lista en SCP-4095 continuó manifestándose como escritura a mano y no como braille, un comportamiento exhibido por SCP-1195. Cabe destacar que la lista contenía el nombre del perro Lazarillo de la señora, con quien ella afirmaba tener una relación cercana. Prueba 4095-E. 5 de marzo de 2007. Sujeto de 2386, condenado por parricidio e incendio provocado. Procedimiento: el sujeto de 2386 abrió SCP-4095. Resultados: en un caso extremadamente único, el texto dentro de SCP-4095 decía nadie. El sujeto lagrimeó profusamente y pidió que lo eliminaran, una petición que le fue denegada. Posteriormente, D-2386 actuó de manera intencionalmente peligrosa y desobediente durante las pruebas, aparentemente con la intención de eliminarse a sí mismo. Lo logró el 12 de marzo de 2007. Prueba 4095-F. 23 de abril de 2007. Sujeto de 1995. Nota especial: de 1995 fue admitido en la Fundación junto con su esposa de 1996, ambos condenados por procedimiento. De 1995 abrió SCP-4095. Resultados: SCP-4095 contenía los nombres de los familiares cercanos de D-1995 y el nombre de D-1996. Prueba 4095, F1. 23 de abril de 2007. Sujeto de 1995. Procedimiento: se le pidió a D-1995 que tachase el nombre de D-1996 en SCP-4095 con un bolígrafo proporcionado por los investigadores.
Después, se le preguntó a D. 1996 sobre sus sentimientos románticos hacia D. 1995, quien estaba situado en otra habitación y no sabía de la prueba. Resultados de 1996 no afirmó ningún cambio en sus emociones hacia D. 1996. Cuando SCP-4095 se cerró y se volvió a abrir, las marcas hechas dentro de SCP-4095 por D. 1995 no volvieron. Prueba 4095, F2, 24 de abril del 2007. Sujeto D. 1995, D. 1996. Procedimiento durante un período de muchas horas, a D. 1996 se le administraron cuidadosamente amnésicos de clase E y se le implantaron recuerdos falsos con la intención de hacer que D. 1996 se olvidara de D. 1995. D. 1995 no fue informado de este procedimiento. Después de esto, D. 1995 abrió SCP-4095. Resultados: SCP-4095 contenía los mismos nombres que en la prueba 4095, F, con la excepción del nombre de D. 1996. D. 1995 expresó confusión y preguntó a los investigadores si D. 1996 había muerto. D. 1995 también solicitó un bolígrafo para escribir el nombre de D. 1996 en SCP-4095. Esta solicitud fue denegada. D. 1995 hizo esta solicitud repetidamente durante 3 días.